Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Saludo cordial desde la frontera azul de Colombia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estamos emitiendo todos los días las noticias más importantes, los acontecimientos, los hechos destacados que ocurren en este territorio de ultramar. Desde San Andrés originamos para el archipiélago, para Colombia y el mundo a través de la señal de Insular Press TV en la dirección electrónica www.thearchipielagopress.com.co. Inversionistas que quieren llegar a la isla y ya hay un resultado de ese interés. Y en el tema de exportaciones, pues aquí estamos trabajando para lograr generar esas exportaciones a nivel internacional. Entonces, en temas relacionados con internacional, promoción y ventas, Proexport lo vemos. Doctora, la posibilidad de captar más turistas internacionales depende del esfuerzo que hagan los inversionistas locales, pero creo que olvidó un elemento, porque si ustedes hacen promoción internacional del archipiélago, si hay una infraestructura como la que evidentemente hay en San Andrés, yo creo que el elemento que falta y que usted no comentó es el de la apertura de cielos, para permitir que haya vuelos directos de mercados internacionales que puedan permitirnos turistas del extranjero aquí en el territorio insular. Mi pregunta es, ¿de qué manera Proexport o el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está articulando con las autoridades aeronáuticas, con Cancillería, el tema de verdadera apertura de cielos para que vuelos del extranjero vengan directamente a San Andrés y podamos tener turistas viniendo en vuelos de rutina o de itinerario y no en vuelos charter como le toca al archipiélago? Eso es un tema que le compete al Ministerio. Qué pena que ahí no pueda contarle en detalle, porque no es un tema que le compete a Proexport. Nosotros lo que hacemos es apoyar al Ministerio en los trabajos que están haciendo de conectividad, en la promoción de esa conectividad. Ejemplo, hay muchos. Lo que sí le puedo decir es tan importante el tema de conectividad y tan importante para el gobierno nacional desarrollar esa conectividad, que el Ministerio ha trabajado un estudio para determinar cuáles son las aerolíneas con las cuales se puede trabajar, cuáles son las que pueden llegar conexión directa con San Andrés y empezar a trabajarla, porque es un tema de gobierno. Eso es casi que un tratado entre dos gobiernos para lograr las quintas libertades o para lograr los cielos abiertos. Eso lo está haciendo el Ministerio, se está trabajando fuertemente en ese tema, no solamente a través del Ministerio, sino también, pues obviamente el Viceministerio de Turismo está encargado del tema y lo están desarrollando. Lo que le invitaría es que hable con el Ministerio para que le compartan el estudio que hicieron y todas las estrategias que están desarrollando en la búsqueda de conectividad, que es una de las prioridades del país, definitivamente. Bien, hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Tenemos a la presidenta de Proexport Colombia, que ha realizado una importante rueda de prensa aquí en la isla de San Andrés en este día martes. Con ella queremos hablar cuál es el enfoque de lo que se ha venido a realizar, a anunciar en materia promocional aquí en la isla de San Andrés en el día de hoy. Hoy estamos trayendo información hecha a la medida para la isla de San Andrés y Providencia, no solamente en el tema turístico, sino también en exportaciones y en inversión. Lo que queremos es invitar a todos los empresarios a que trabajen en conjunto con nosotros para buscar mercados internacionales en el tema de exportación, para buscar turistas internacionales en el tema de turismo y para también atraer inversión extranjera directa que le permita desarrollar, pues obviamente, la parte económica de la isla. San Andrés perdió con el fallo de la Corte Internacional su principal renglón de exportación. ¿Puede ser el turismo el que ustedes promueven, el que entre a suplir ese renglón de exportación que se perdió? Hoy en día vemos que San Andrés en el tema de turismo tiene un potencial enorme, que las cifras muestran el crecimiento de los turistas internacionales que están llegando a la isla, y adicionalmente vemos que el interés de diferentes mayoristas, operadores que hemos traído a la isla es cada vez mayor. Entonces definitivamente eso es un sector que genera mucho beneficio, que genera empleo y que adicionalmente está generando pues se puede decir que una región del país moderna, justa y también segura.
En materia de inversión, ¿qué es lo que está haciendo ProExport con San Andrés? Hemos detectado dos líneas de inversión interesantes para la isla, una es la parte hotelera, la otra es la parte de tercerización de servicio. De hecho, ya tenemos una compañía que está entrando a la isla, que se va a ubicar acá, ya está contratando 30 personas para empezar a hacer tercerización de servicio, y lo que vemos es un potencial enorme en estos dos renglones para poder potencializar la isla. Cuando hablamos de tercerización, ¿a qué puntualmente se refiere? Es básicamente prestar un servicio al cliente desde la isla a una parte del mundo desconocida, en cualquier parte del mundo básicamente, donde son personas de San Andrés las que prestan ese servicio. Claro, pero ¿en qué aspecto? Es servicio de tercerización, o sea, es servicio al cliente. Claro. ¿Y se puede articular financiación para inversión? Se articula es que existan inversionistas que vengan a la isla para desarrollar negocios en conjunto con las personas de la isla para poder potencializar la isla a nivel internacional. En materia de promoción, ¿a dónde se van a desarrollar las próximas ferias? En materia de spot publicitario, ¿qué se está haciendo a nivel nacional e internacional? Tenemos 13 ferias internacionales en las cuales estamos participando relacionadas con el producto turístico de San Andrés. Dentro de esa, pues obviamente están invitados los empresarios del sector, y adicionalmente estamos llegando más o menos a 19 países a nivel internacional con las ferias internacionales, seminarios, Semanas Colombia, donde participa pues obviamente la isla de San Andrés y Providencia. A propósito de todo este tema de soberanía, de fallo de la Corte Internacional, ¿se le ocurre a uno que San Andrés podría ampliar su portafolio de sitios turísticos? Hay algunos sitios del archipiélago mucho más distantes a lo que es tierra firme, a San Andrés y a Providencia, pero que también podrían ser aprovechados turísticamente, Cayo Bolívar, Isla Serrana y otras. ¿Por qué no promover con el Estado colombiano que se den medios de transporte que permitan también explorar esos sitios turísticos del archipiélago y también ampliar el portafolio de turismo de naturaleza? Usted lo ha dicho, las necesidades y las oportunidades están. San Andrés cuenta con oportunidades muy interesantes que son reconocidas por los turistas y por los operadores mayoristas a nivel internacional. Lo que necesitamos es un trabajo en equipo, un trabajo entre el empresariado, un trabajo entre las autoridades locales y el gobierno nacional para potencializar esas oportunidades que tiene la isla a nivel internacional, y para eso estamos nosotros haciendo el levantamiento de la oferta para mirar cómo lo podemos potencializar. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los empresarios aquí en el departamento? Básicamente lo que quisiéramos contarles es, existe una información hecha a la medida para los empresarios para poder aprovechar los mercados internacionales en aquellos que están relacionados con exportación. También tenemos información hecha a la medida para aquellas personas que están dentro del sector de turismo, para darles la información y que puedan utilizar las herramientas de promoción a nivel internacional que ofrece el gobierno nacional para los empresarios. En el tema de inversión, también si las empresas tienen unos proyectos que requieran inversión extranjera directa, también los podemos ayudar. Y el mensaje es: utilicen a ProExport, utilicen la entidad de promoción a nivel internacional, que lo que busca es promocionar a Colombia en turismo, en inversión y exportaciones. Muchas gracias. Muy bien, las declaraciones de la presidenta de ProExport Colombia aquí invitando a, por supuesto, los empresarios y al sector turístico a utilizar más a ProExport Colombia para la promoción del turismo del archipiélago.